Habían transcurrido 3 largos días desde que mi esposo se había ido por trabajo. La casa estaba extrañamente silenciosa, como si el aire mismo estuviera tenso, creando una calma rara y profunda. Mis hijos, Liam y Jake, estaban conmigo, pero su presencia no lograba llenar el vacío dejado por su padre. Liam, a sus 33 años, era la figura responsable, siempre maduro para su edad y un pilar en nuestra familia. Se encargaba de todo y siempre tenía una forma de hacer que las cosas parecieran más fáciles. Por otro lado, Jake, con 21 años, estaba en una etapa de descubrimiento personal, lo que se reflejaba en su comportamiento esa mañana. Antes de comenzar, no olvides dar like y suscribirte al canal para no perderte de nada. Además, activa la campanita de notificaciones para ser el primero en descubrir más noticias fascinantes. Empecemos. No pude evitar notar cuánto había cambiado Jake últimamente. Apenas había cumplido 21 y, de repente, parecía haberse transformado en un joven sorprendentemente atractivo. Su cuerpo se había tonificado por horas en el gimnasio, y su nueva confianza era evidente. Caminaba con seguridad, con los hombros firmes y la espalda erguida. Siempre lo había visto como mi niño pequeño, pero ahora comenzaba a verlo de otra manera, como un hombre atractivo, algo que nunca imaginé. Estaba tan absorta en mi rutina diaria que no había notado lo rápido que había crecido. Un momento era mi niño torpe y al siguiente estaba frente a mí, mostrando una energía que me costaba ignorar. Me sorprendía mirarlo más de lo que quería. Mi corazón se aceleraba al ver cuánto se había transformado, tanto física como emocionalmente. Mientras Liam continuaba con sus tareas y me ayudaba con los quehaceres, Jake parecía quedarse un poco más en mi espacio, con bromas que escondían algo más, una tensión entre nosotros que me incomodaba pero a la vez me emocionaba. No quería admitirlo, pero sentía una atracción que no podía negar. Era como si la ausencia de mi esposo hubiera dejado un vacío, y Jake, sin saberlo, lo llenaba. Esta sensación me resultaba fascinante y aterradora. A medida que pasaba el día, sentía que algo había cambiado entre nosotros. Jake ya no era solo mi hijo. Era un joven adulto con deseos y pensamientos que no estaba preparada para enfrentar. Mientras preparábamos el almuerzo, vi cómo cortaba verduras, con sus músculos marcándose debajo de su camiseta, y por un momento me perdí en mis pensamientos. No podía evitar admirar lo mucho que Jake había cambiado y lo responsable que se había vuelto. Había asumido tanto, y aunque sentía que había una línea que no debíamos cruzar, no podía ignorar la electricidad en el aire entre nosotros. Esa sensación me dejó inquieta, con escalofríos y a la vez con algo de emoción. Quería protegerlo, guiarlo, pero la tensión entre nosotros era palpable, sin que ninguno de los dos dijera nada al respecto. El día apenas comenzaba, pero la tensión ya era casi insoportable. Al amanecer del día siguiente, esa sensación extraña y tensa parecía haber crecido aún más. Mi esposo seguía fuera y, mientras tomaba mi café en la cocina, una sensación de anticipación flotaba en el ambiente. Liam ya se había ido al trabajo, dejándome a solas con Jake. La casa estaba tan silenciosa, como si las paredes nos escucharan en silencio, reteniendo palabras no dichas. Jake había planeado salir con amigos, pero algo en su comportamiento me hizo pensar que no quería irse todavía. Lo encontré en el sofá con un control de videojuegos, pero parecía distraído, su mirada se deslizaba hacia mí de vez en cuando. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, sentía una atracción que me aceleraba el pulso. Mientras yo limpiaba la cocina después del desayuno, me di cuenta de que Jake me miraba fijamente, reclinado en el sofá. Su mirada era intensa, casi como si me estuviera estudiando. Sentí una extraña sensación en la piel, y me tuve que recordar que, sin importar nada, seguía siendo mi hijo. Las cosas ya no parecían las mismas. Jake, comencé a decir, temblando, mientras la tensión entre nosotros aumentaba, como un resorte a punto de romperse. Sabía que esto no estaba bien, que debíamos tener cuidado, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí quería ceder, explorar lo que había surgido entre nosotros. Jake hizo una pausa y, por un momento, vi una expresión de decepción en sus ojos. Pensé que quizás podríamos ser algo más de lo que somos, dijo suavemente. No quiero seguir ocultando lo que siento. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de procesar lo que estaba pasando. La línea entre madre e hijo se estaba desdibujando, y yo no sabía cómo manejarlo. Te quiero, Jake, respondí, tratando de aportar algo de normalidad a la situación,
Pero no podemos cruzar esa línea, no está bien. Sin embargo, a medida que hablaba, me di cuenta de lo débiles que se sentían mis propios límites. La tensión entre nosotros era palpable, y podía ver en sus ojos la lucha interna. Me deseaba, pero también quería respetarme. Sentía la batalla entre nosotros, un conflicto de deseos que ninguno de los dos sabía cómo resolver. El día siguiente pasó bajo el peso del silencio que quedó después de esa conversación. Mi esposo seguía fuera, y la tensión con Jake se había vuelto insoportable, como una tormenta eléctrica esperando estallar. Me concentré en preparar el almuerzo, tratando de alejar los pensamientos sobre él, pero cuando Liam regresó a casa temprano, sentí un alivio momentáneo. Sin embargo, ese alivio fue rápidamente reemplazado por la incomodidad de la presencia de Jake. Si te está gustando el vídeo, no olvides dar like y suscribirte al canal para no perderte de nada. Además, activa la campanita de notificaciones para ser el primero en descubrir más noticias fascinantes. Comenta cuál ha sido tu parte favorita de esta historia y si te ha gustado. Continuemos. Liam comenzó a hablar sobre su día mientras yo trataba de concentrarme, pero la cercanía de Jake era innegable. Cuando él tomó un bocadillo, nuestros brazos se rozaron y sentí una descarga eléctrica. Era algo equivocado, pero se sentía tan bien. Mi corazón comenzó a latir con rapidez. Poco después, cuando Liam salió para hacer una llamada y me dejó a solas con Jake, él me miró con urgencia. «Mamá, ¿podemos hablar?» Su voz estaba llena de desesperación, y sentí el pánico invadiéndome. Quería rechazarlo, pero la proximidad de él hacía que me resultara difícil resistir. «Por favor, escúchame, no puedo seguir fingiendo», dijo, con una desesperación evidente en sus ojos. «Jake, no podemos», comencé a decir, pero él se acercó aún más, y la intensidad en su mirada me hacía cuestionar si lo que sentía estaba mal. A medida que avanzaba la noche, intenté despejar los pensamientos confusos que me envolvían, pero era como si una niebla se hubiera apoderado de mí. La cena fue una excusa para intentar normalizar las cosas. Quería enfocarme en las historias de Liam sobre su trabajo y mantener la conversación ligera, pero mi mente no podía dejar de volver a Jake. La tensión que había entre nosotros seguía presente, como si el aire mismo estuviera esperando que algo se rompiera. Tras la cena, sugerí ver una película, con la esperanza de distraernos. Liam aceptó con entusiasmo, pero Jake permaneció en silencio, observándome fijamente. Me acomodé en el sofá, intentando actuar como si nada pasara, pero Jake se sentó justo a mi lado. El sofá se sentía más pequeño, y a cada momento que pasaba, la cercanía de su cuerpo hacía que mi respiración se acelerara. Era una atracción que luchaba por resistir. Mientras la película se reproducía, sentí como su mirada permanecía fija en mí, estudiándome con una intensidad que me dejaba sin aliento. Cada vez que me reía o me movía, podía sentir cómo su atención se intensificaba. Era desconcertante, pero a la vez embriagador. No podía evitar darme cuenta de cuánto había cambiado, de cómo el joven a mi lado ya no era solo mi hijo, sino alguien que me desbordaba de maneras que no sabía cómo manejar. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dar like y suscribirte al canal para no perderte de nada. Además, activa la campanita de notificaciones para ser el primero en descubrir más noticias fascinantes. Recuerda, somos Entre Sábanas y Mentiras, el mejor canal de entretenimiento de historias amorosas picantes y pasionales. Hasta la próxima.